igual que la semana pasada, estuve viendo la grabación de la semana pasada. Y esa grabación la partí deseándole una buena semana, teniendo en cuenta que esta es su primera clase de la semana. Buenos días, Olga. Eh, y contándoles que este primer bloque o la primera parte de la clase de hoy, quisiera que ordenáramos un poquito el rancho. ¿Y a qué me refiero con esto? Que, digamos, las responsabilidades que recayeron sobre sus profesores durante la semana anterior y semanas previas, hicieron que algunas cositas como que, por lo menos a mí, se me anduvieran desordenando. ¿Ya? La primera de ellas es que los trabajos, las evaluaciones no están todas corregidas. De hecho, eh, ya las leí todas, pero no he puesto, digamos, los puntajes en las rúbricas de todas. Llevo de 8 de las 13 que llegaron. ¿Ya? Lo segundo que quiero mencionar es que evidentemente eh, una actividad como la de la semana pasada requiere harto tiempo y harto trabajo. De hecho, la clase anterior, la clase del lunes pasado, fue cortada abruptamente por aquello. Y además, yo no le subí la clase sino hasta el fin de semana, y eso pudo haber repercutido en lo que pretendíamos hacer el día de hoy, que era aquello que ustedes iban a buscar, presentarlo en la clase de hoy. Quiero decir también que mi intención con respecto a la evaluación, a la corrección de la evaluación, es que usted obtenga o tenga una buena retroalimentación o que una buena explicación, sobre todo de los puntos que no se lograron. ¿Ya? En general sí, se apuntó a varios puntos. Yo creo que en algunos casos nos falta entender qué es un artículo científico. ¿Y por qué me preocupa eso? ¿O por qué intento en este curso desarrollar eso? Si los contenidos del curso, bueno, primero porque los contenidos del curso se dan, se prestan para eso. Y segundo porque usted va a hacer una tesis pronto, en un par de semestres más, va a tener que hacer una tesis para recibir su título, su grado de profesor o profesora. Y, y es importante que tengamos claro cómo funcionan los textos científicos. Yo no sé si todos ustedes, de hecho la estadística dice que no necesariamente es así, que un número grande de profesores de información después decantan, digamos, por la academia, por la investigación. Yo creo que es posible conciliar el trabajar en aula y aún así dedicarse a la investigación y dedicarse a la academia. Yo soy ejemplo de aquello, yo todavía trabajo en colegio, obviamente menos que cuando comencé, tuve casi 8 años trabajando horario completo en un colegio, y cuando comencé a trabajar en la universidad, reduje mi jornada laboral de 44 a 14 horas en el colegio. Y es bueno, o sea, es posible, ¿eh? Es posible conciliar las dos cosas. Pero los textos académicos, los textos científicos, tienen una característica, es que nada se dice porque sí. Eh, ¿Hay cosas que caben, que entran en el marco de la opinión? Sí, para eso están las conclusiones del texto. O sea, yo después de aquello, de todo aquello que expongo, me puedo aventurar a interpretar de manera personal aquello que expuse. ¿Y a qué me refiero con opiniones? Me refiero con opiniones, me refiero a afirmaciones que no se sustentan en el mismo texto, ¿ya? Obviamente, muchas de las afirmaciones que uno puede hacer se pueden sustentar o tienen una base, datos, estadísticos, opiniones de expertos, etcétera, otro artículo. Pero tengo que citarlo. Si yo digo, por ejemplo, que la educación en Chile es deficiente, tengo que al menos mostrar un dato que reafirme aquello que estoy diciendo. Por ejemplo, no sé,
que en comparación a países desarrollados, somos los que menores resultados tenemos respecto a en evaluaciones internacionales. Por ejemplo, la prueba PISA o la prueba TIMSS. Y ahí ya deja de ser una opinión, sino es un hecho comprobable. Yo puedo ir a la fuente. ¿Puedo discrepar de la fuente? Claro, si tengo el argumento necesario, o sea, el argumento, porque podría decir con datos similares que en realidad la educación en Chile no es tan mala, o es buena, o ha mejorado. Y si me comparo con países del cono sur latinoamericano, digamos Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia, Venezuela, Brasil, quizás, eh, los datos ya no nos dejan tan mal si nos estamos comparando con Finlandia, Suecia, Singapur, Japón, Corea, etcétera. Entonces, yo creo que toda afirmación se puede sustentar. Hay buenos y malos sustentos, en el sentido de, de que aporten más a robustecer un argumento que otros. Y en un texto como el que nosotros intentamos producir, no había mucho espacio para eso. O sea, se podía hacer, claro, pero había que sustentarlo. Eh, y me llama la atención de que en algunos textos aparezca eso. eh, eh, si había dificultades para completar el mínimo de páginas, ya que por si acaso el número de páginas no lo consideré dentro de la evaluación, tal y como lo habíamos acordado. Ya. Eh, ¿Qué se requería? Y la consigna del texto de la evaluación lo decía, que usted hiciera una revisión cronológica de los 3 periodos más importantes que uno podía reconocer en la didáctica, y que lo relacionara finalmente la didáctica fundamental con la ingeniería didáctica. Cualquier otra cosa que escape a eso no está mal. De hecho, si algo aporta, genial. Pero cuando uno aporta algo, tiene que aportarlo con sustento. Y tampoco, o sea, tampoco nos podemos escapar demasiado de las cosas, digamos. ¿Ya? A cada evaluación de las 8 que están hasta el momento disponibles, o sea, si la suya todavía no está disponible, pierda cuidado, o sea, no es porque no esté evaluada, está, pero hay que escribir, hay que poner la rúbrica, es un tema ahí que igual me toma tiempo. ¿Ya? O sea, primero el tiempo de leerlas todas y luego de subir esa corrección. Eh, Hay ahí en el texto comentarios sobre el texto y después comentarios también al final de retroalimentación. Cualquier duda o... Sí, en realidad cualquier duda que usted tenga con esa evaluación, puede escribir al correo electrónico, podemos hablar después, o sea, en general yo quería hacer esta retroalimentación de forma general. No, me pareció que en general también logramos el objetivo, y que estamos en un buen pie para lo que sigue, que es ir entrando en los distintos marcos teóricos que vamos a revisar en el curso. Eh, Entre esos marcos teóricos, nosotros dimos en la semana pasada una visión muy general de cada uno de ellos, muy general, y se estableció un sistema en el que a cada grupo de estudiantes que habíamos visto la semana pasada, o sea, en semanas anteriores, se le entregó un marco teórico. Quisiera recordar que el grupo de Reyes, Pérez, Elizondo y Romero trabajarían las medidas de dispersión con las representaciones semióticas. El grupo de Aguilar, Maturana, Martínez, Araya y Arp trabajarían los logaritmos con la socioepistemología. El grupo de Rivas, Mancilla, Pozo, Moore y Pizarro trabajarían el área y perímetro de sectores circulares con la teoría antropológica de lo didáctico.
El grupo de Tapia, Ortiz, Nieto y Huechamil trabajarían las operaciones con fracciones, pero aquí no tengo, no anoté marco teórico. Entonces, si hay algún integrante de este grupo, Tapia, Ortiz, Nieto y Huechamil, que esté presente, que me refresque la memoria sobre si realmente no les di un marco teórico o si se los di pero yo no lo anoté. Eh, que yo recuerde, no, profe, lo que pasa es que la semana pasada éramos dos nomás los que nos pudimos conectar con el Felipe y estábamos atrasados en un ramo, o sea, en un trabajo que teníamos que mandar ese día a las 12. Entonces nos desconectamos a hacer el trabajo y no sé si alcanzamos a recibirlo. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, esto se yeah. Entonces, las operaciones con fracciones van a trabajar con las representaciones semióticas. ¿De acuerdo? Ya, profe. Sí, Alan, gracias por recordarlo. Lo vamos a hacer, pero inmediatamente. Entonces, mira, tenemos una serie de grupos. Y cuando les decía yo al principio que me gustaría, entre comillas, ordenar el rancho, es que no sé en qué punto está cada grupo. ¿Ya? Hay grupos, por ejemplo, como el grupo de Ortiz, Nieto, Tapia y Huechamil, que evidentemente no han comenzado a investigar. Y puede que haya grupos que sí hayan comenzado a investigar. Entonces, antes de darle el paso a Alan, me gustaría ir preguntando, por ejemplo, el grupo de Reyes, Pérez, Lizondo y Romero, ¿en qué punto dirían ustedes que se encuentran en este momento? No sé si tengo alguno de ustedes. No, profe, disculpe, no entendí a nada que se refiere la pregunta. Ya, ustedes la semana pasada yo les di un objeto matemático que era medida de dispersión y un marco teórico que era representaciones semióticas. Y el objetivo era, tengo de hecho el PPT, porque lo vamos a proyectar. Espérame. Acá está. Bueno, pero ¿cómo? Amigo PPT, me hace esto. Bueno, los que pueden ver ese circulito que gira ahí es porque mi computador está un poquito lento, ¿ya? Aquí está, marco teórico de la didáctica. Estuvimos viendo estos marcos teóricos, ¿cierto? El registro de representaciones semióticas, la teoría de situaciones didácticas, la teoría de situaciones, la antropológica de lo didáctico, la fenomenología, la socioepistemología, la teoría de objetivación, la resolución de problemas. Y la actividad era que en grupos de 3 a 5 estudiantes tomaran, en la medida de lo posible, los objetos matemáticos estudiados en la clase anterior, para buscar algunas ideas que propone alguno de los marcos teóricos presentados para su propuesta didáctica. Se recomendaba buscar en Google, por ejemplo, socioepistemología más área de circunferencias. Pueden cambiar el objeto matemático, obviamente, si es que les produce mucha dificultad encontrar artículos sobre el tema. En ese punto, Roberto, ¿en qué punto creen ustedes que se encuentra, o dirías tú que se encuentra el grupo? Bueno, primero ya como grupo conformamos lo que es el contenido principal de la actividad. ¿Ya? Nos tuvimos un poco de dificultades al poder identificar bien todo lo semiótico referente al tema, que igual no es un tema tan fácil Sí, es y, cierto. y hay pocos recursos acerca de eso, específicamente en el área de estadística. Pero hemos estado avanzando bien, tuvimos hartas ideas y faltaba, bueno, presentarlo, pero ese día dijo que al final no, No, que yo iba no podía de hacer ya. posponer. Perfecto.
Ya. El grupo de Aguilar, Maturana, Martínez, Araya y Arp, que tenían logaritmos y su epistemología. ¿En qué punto sienten ustedes que se encuentran? Por ese lado nosotros... Ah, ya. No importa. Yo diría que estuvimos indagando, buscando, pero no comprendimos muy bien el concepto como tal. Como tal. Ya. Damaris. Es lo mismo que iba a decir, encontramos el texto, porque gracias a que nos dijo usted, porque al principio no sabíamos dónde comenzar. Y bueno, ya lo tenemos, pero me acuerdo que usted iba a decir qué teníamos que hacer para presentar en un Power y quedamos Sí. en eso. Sí, pues no, es que por eso estoy preocupado yo en este momento, porque esas instrucciones no las establecimos, no las pusimos en general. A ver, ya, no voy a perder demasiado tiempo en preguntar porque probablemente los grupos que siguen estén en una situación similar, en que bien tienen información pero no saben bien cómo organizarla. Así que antes de darle el paso a Alan, vamos a organizar eso y ver si en el próximo bloque, en el de las 10 de la mañana, podemos comenzar con algunas cuantas presentaciones cortitas. ¿Ya? Tiririrín. Entonces, ¿cómo vamos a organizar esto? Aquí está en tareas. Esta sería la tarea 3 ya, porque la otra era la presentación. Sí, son los mismos grupos que habíamos hecho en la clase. En el caso suyo, Olga, Cabello, a ver, ¿dónde tengo a Doña Cabello? Usted está en el grupo 10 con Alarcón, Pavlovich y Ciaretsi. ¿Ya? Oye, los grupos no son estáticos. De hecho, los grupos también mutaron un poquito con el trabajo. Entonces, así que... ¿Cómo vamos a ir haciendo Vamos a copiar esta plantilla. Vamos a pegar aquí, entonces vamos a poner consigna tarea 3. Para ordenar, la idea es que todos sepamos qué es lo que debemos hacer. Entonces, tarea 3. Ya, nos vamos a escribir un ensayo. Ya. En grupo de 3 estudiantes presentarán en el formato que estimen conveniente. Si quiere hacer un PPT, puede hacerlo. Si quiere escribir un Word y hablarnos a partir de eso, lo puede hacer. Una breve, esto es lo otro, tampoco nos compliquemos, una breve descripción de cómo alguno o de cómo el marco teórico, viene entrando Sofía, marco teórico asignado propone resolver el objeto matemático asignado. Ya, el objeto matemático asignado. Se espera que se respondan las siguientes preguntas. Básicamente, siguientes preguntas. ¿Qué dice el marco teórico
respecto a la forma de abordar el tema. Segundo, existen propuestas de aprendizaje que podrían proponer ustedes. ¿Qué podría proponer el grupo? ¿Qué podría proponer el grupo? Básicamente esas tres preguntitas. Solamente eso, ¿ya? La evaluación que ustedes saben que estas cositas llevan una nota acumulativa, no le daba las del 1 y las del 2. Eso es lo otro que es parte de lo que hay que aquí mejorar y ordenar. La evaluación es de carácter formativo. Se entregará una retroalimentación en el aula virtual, acompañada de una calificación general. Ya. Ahora, estas tareas, chicos, tampoco yo pretendo ser tan riguroso como en los trabajos, las notas, digamos, más grandes. Porque el objetivo es que vayamos acercándonos a lo que será el trabajo final del curso. ¿Ya? Entonces, le vamos a dar paso a Alan, que él se incorporó. ¿Y qué tema nos tocó? Olga, ya, gracias, es que bueno que pregunta. Ups. En el caso de ustedes, les tocó el teorema de Tales y las representaciones semióticas. ¿Ya? Alan había ingresado, digamos, al curso relativamente tarde, en términos de cuando comienza el curso, en el año, y eso le preocupó bastante respecto de la primera tarea. Entonces, él me había solicitado para la semana anterior, o un par de semanas antes, él presentar, digamos, lo mismo que habían presentado ustedes en un comienzo. Así que yo le voy a dar el paso a él. Tómese entre unos 15, yo creo que unos 15, 20 minutos como máximo, Alan. Y después de eso, van a quedar ustedes con el tiempo para que a las 10:30, ojo, comencemos a presentarnos. Esa presentación de las 10:30 va a ser voluntaria, bueno, a menos que no haya ningún grupo voluntaria, ¿ya? Si no hay voluntarias, obviamente vamos a tener que asignarlos de forma aleatoria. Pero si hay, genial. Porque ya por lo menos sé que hay varios grupos que están relativamente avanzados, ¿ya? Alan, somos todos suyos. Ya. Buenos días, profesor, estudiantes, compañeros. Hoy voy a hablar sobre las dificultades para enseñar las operaciones básicas en las fracciones. Vamos a empezar con los conocimientos previos que debe tener el alumno, después enfocando con las operaciones básicas y terminando con la principal dificultad que tenemos al enseñar las operaciones básicas en las fracciones. Dentro de los conocimientos previos que debe tener el alumno es las nociones de número entero, la suma, la resta, la multiplicación y el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Dentro de los principales problemas que tenemos al empezar con las fracciones es que los niños se quedan con la noción de números enteros. Entonces, por ejemplo, si uno le muestra un medio y un tercio y le pregunta cuál es el más chico o qué forma el más chico, seguramente nos van a decir en un medio diciendo que 2 es más chico que 3. O por otra parte, si nos dicen, si le mostramos el un sexto y le preguntamos la mitad, puede que nos digan un tercio argumentando de que el 3 es la mitad de 6. Lo mismo pasa con las nociones de suma y resta, donde principalmente hacen una suma horizontal,
donde por ejemplo 2 más 4 sería 6 y 3 más 5 es 8. Entonces, al empezar con las fracciones, los números enteros cumplen un rol fundamental para cambiar esa noción para los estudiantes. Otra dificultad que hay para los estudiantes al aprender las fracciones, y así nos llevan a las operaciones básicas, es que hay múltiples lenguajes para una misma fracción. Por ejemplo, una manera de decir es 2 de 5. Por ejemplo, si hay 5 manzanas y se saca 2, hay que sacar 2 de 5. Pero al momento de invertir esa fracción, decir 5 de 2, ya empieza la confusión con el estudiante entre cómo voy a sacar 5 manzanas si hay 2. Entonces, ahí empieza el principal problema y ahí ya empieza a confundirse el estudiante. Asimismo, el 2 de 5 se puede decir 2 partido 5, 2 quintos, 2 sobre 5, 2 dividido 5, e incluso el mismo resultado se puede decir como 2,4, o sea, 0,4, perdón, y 40%. Entonces, ya empieza a complicar al estudiante las nociones de fracción. Así bien, como hay múltiples maneras de decir la fracción, hay múltiples interpretaciones en un mismo ejercicio. Por ejemplo, si nos enfocamos en las figuras pintadas, nos damos cuenta que son 3 de 5. 3 figuras pintadas de 5 en total. O si nos enfocamos en las figuras blancas, nos damos cuenta que hay 2 de 5. Generalmente eso a los estudiantes no comprenden bien. Pero si vemos este otro ejemplo, empieza de nuevo la confusión. ¿Por qué esto es 8 de 5? ¿Por qué no es 8 de 10 si hay 10 triángulos? ¿O de dónde sale ese 1? ¿O por qué 1 más 3 es 5? Porque se quedan con las nociones básicas de entero. Entonces 1 más 3 no debería ser 5. Entonces, o sea, no debería ser 8, perdón. Entonces, ya llegan con un prejuicio a las fracciones al enfrentarse con las nociones básicas, al momento de enfrentarse a las nociones básicas de la fracción. Y cuando llegamos a la suma, que es un algoritmo así, que es multiplicación de los denominadores y multiplicación cruzada, si bien el profesor siente que lo puede explicar muy rápido, o sea, muy simple, para el estudiante son puras flechitas de esto para acá, esto para otro lado, multiplicación en esto. Entonces, si avanzamos muy rápido, ahí es donde el estudiante se pierde. Por ejemplo, aquí, ¿por qué 4 por 10 va a dar 20? ¿O por qué 3 por 10 va a dar 15? Esos conceptos que si nosotros lo avanzamos muy rápido, el estudiante empieza a perderse. Por otro lado, con la multiplicación, sale más natural para el estudiante comprenderlo, porque también sigue es más apegado a la noción que tenía de números enteros. Al hacerlo de manera horizontal, 3 por 1 sería 3, 4 por 3 sería 2. Pero por el lado de la división, cuando le decimos multiplicación cruzada, ahí ya empieza a confundirse de nuevo el estudiante, porque una división va a ser multiplicación cruzada si son operaciones distintas. O otra manera de abordar la división es invertir la segunda fracción. Entonces, empieza, ¿cuál es la fracción que debo invertir? Si invierto una, tengo que invertir la otra, o solo una. Y ahí empieza de nuevo otra confusión en el estudiante. Entonces, más que el principal problema que tenemos al abordar las operaciones básicas de las fracciones no es solo el algoritmo que ya son hartos, que son 3 algoritmos distintos para 4 fracciones, para 4 operaciones, perdón, es que se confunden en abordar esos algoritmos. Por ejemplo, cuando es suma, hacen una multiplicación horizontal, o cuando es una multiplicación, sacan el mínimo como múltiplo y hacen una multiplicación cruzada, invirtiendo los algoritmos que uno les enseña en clase. Lo mismo pasa con los conceptos de las fracciones. Por ejemplo, aquí utiliza el 3 como 3 partido 3 y hace una multiplicación cruzada. Y no como el 3 partido del 1 imaginario como también se enseña en los colegios.
Lo mismo pasa cuando invierten la multiplicación con la división en su algoritmo, donde en vez de multiplicar cruzado, como se mostraba en el ejemplo anterior, hacen una multiplicación horizontal con la división. Incluso al momento de explicarlo ya suena enredado. Entonces, al abordarlo incluso es más enredado aún para el estudiante. Y lo mismo pasa cuando ocupamos la multiplicación, donde en vez de hacer una multiplicación horizontal, hacen una multiplicación cruzada, como abordando el algoritmo de las divisiones. Y si bien no tiene que ver con las operaciones básicas, al momento de simplificar también hay una confusión. Por ejemplo, cuando en vez de dividir por 2 arriba y abajo, uno lo dividen con un 3 por dar un ejemplo, y abajo lo dividen con un 2. Entonces, eso también perjudica en el resultado, pero eso más adelante. Entonces, a modo de conclusión, la dificultad del estudiante igual es harta. Hay que tener presente de que pasan de trabajar de números enteros a trabajar con fracciones que en realidad son 2 números enteros dividiéndose y que forman un solo número. Entonces, pensar que el estudiante razone rápidamente que un número entero dividido otro número entero más otro número entero dividido en otro número entero es en realidad sumar 2 números distintos, es complejo para el estudiante. Es un aprendizaje lento, gradual, y que hay que tener conciencia y apegarse a que tiene múltiples interpretaciones, múltiples maneras de abordarse, y que es un nivel primario donde empezamos, se puede decir, con la matemática más elaborada, y que hay que tenerlo presente, que hay que tener cuidado para enseñarlo. Y eso sería, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, Alan. Me gustó el análisis bien completo en realidad respecto de un tema que estoy seguro que les va. Tienen que hacer clic en el botón rojito. Eso. Que estoy seguro les va a tocar enfrentar muchas veces. Digamos, por nuestra formación, lo más probable es que ustedes trabajen en colegios que atienden de primero medio a cuarto medio. Y la experiencia dice que el primero medio los estudiantes no llegan comprendiendo bien el tema de las fracciones. Entonces uno tiene que partir de cosas que son básicas. El mismo hecho de tener en 2019, digamos, el gran conflicto social que ocurrió en octubre, impidió cerrar, digamos, ese año de forma, voy a decir entre comillas, normal, porque no sé si es la palabra adecuada para decir, o cerrar el curso como normalmente como se cerraría en condiciones en que todos los estudiantes asisten a clase constantemente. Luego el 2020 tampoco fue un año en donde se pudo avanzar demasiado, donde en la primera mitad del año hubo que resolver temas de índole tecnológica primero. Y por ejemplo, a mí me ha hecho tener en tercero medio ahora estudiantes que no saben bien trabajar con fracciones, en tercero medio. Nunca me había pasado, porque uno en primero medio resuelve, y lo que no alcanza a resolver en primero medio lo retoma de forma indirecta, de forma diagonal, en segundo medio, y ya en tercero ya no tenemos ese tipo de problemas. Y se dan estas dificultades que expone Alan. Entonces, hacemos lo siguiente, chicos, yo les voy a dar el paso a sección de grupos, ¿ya? Usted tiene que, a ver, ¿todo el mundo sabe qué número de grupo es? O mejor, yo pongo ahí para que usted escoja el grupo 1, 2, 3, 4, y voy nombrando los integrantes de cada grupo. ¿Ya, Damaris? Yo voy nombrando los integrantes de cada grupo y ustedes van a ingresar. Y así, a las 10:30,
nos ponemos a presentar, ¿ya? De forma voluntaria, ¿les parece? Obviamente, entre las 9 y las 10:30, que es como una hora 20, entre ahora y el momento que va a presentar, tómense también un tiempo de descanso, unos 15 a 20 minutos, como grupo lo deciden, para, no sé, ir a tomarse un café, desayunar los que no han desayunado, no sé, pues ahí se organizan ustedes, ¿vale? Voy a detener la grabación un ratito, bueno, detener la grabación para volver más ratito a las presentaciones, así que la gente de YouTube no se vaya. Retomamos la grabación de la clase, estuvimos casi, sí, más de una hora sin grabación, por si acaso. Quisiera voluntarios o voluntarias o voluntarias para comenzar. Nos pueden Profe, hablar. nosotros. Pablo Andrés Yáñez. Usted es, no me diga nada todavía. Usted del grupo 6. Sí. Que nos iban a hablar de la probabilidad condicional y la fenomenología. Viene entrando Estefanía Pérez. Exacto. Todo suyo. Ya. ¿Se ve el power, profesor? Se ve súper bien. Ya, ok. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre la fenomenología y probabilidad condicional. Los integrantes son Ignacio Brunet, Nicole Moyano, Catalina Vergara y quien le habla, Pablo Yáñez. A ver si puedo cambiar. Sí, ya. Bueno, aquí tenemos la conceptualización. Bueno, tenemos dos definiciones. La que está por defecto, donde usted la busque, que el marco de la fenomenología estudia la organización de las manifestaciones, las cuales pueden ser por medio de figuras geométricas, números, términos, conceptos, entre otros. Pero en un lenguaje más coloquial o menos formal, o que se pueda entender de una manera más rápida, se refiere a la búsqueda de contextos y situaciones que desarrollen la necesidad de ser ordenados matemáticamente. ¿Ya? O por lo menos nosotros nos estamos enfocando en este momento matemáticamente. Bueno, nosotros trabajamos con un texto que se llama Dificultades de estudiantes mexicanos que concluyeron el bachillerato para resolver problemas ternarios de probabilidad condicional, que es un artículo que encontramos en ResearchGate, y las problemáticas como más presentamos durante el estudio, porque el texto que nosotros trabajamos es un estudio. Y bueno, la que primero nos dimos cuenta fue la poca o nula comprensión de los enunciados. El texto trabajaba 7 problemas para un grupo de estudiantes que eran 153. Y dentro de estos estudiantes había estudiantes que ni siquiera lograban entender el enunciado. Eh, También tenemos problemas con la utilización de diagramas de Venn y del árbol para poder resolver los problemas de probabilidad condicional. Y producto de no poder comprender estos dos puntos, muchos estudiantes tampoco fueron siquiera capaces de dar una respuesta a los problemas dados. Bueno, aquí tenemos unos datos que nos presenta. El texto los presentaba en forma de tabla, pero como eran muchas tablas, tomamos los que eran más relevantes para las problemáticas que estamos tratando. Entonces dice que entre un 18 y 48% de los estudiantes no son capaces siquiera de emitir una respuesta del problema. Dice que entre el 13 y el 28% fueron capaces de abordar el problema, pero no de emitir una respuesta al problema. ¿Qué son estos porcentajes? Entre el 18 y el 48. Estamos hablando que como eran 7 preguntas, en una pregunta existía el 18% de probabilidad de que los estudiantes no emitían una respuesta, y también en otro ejercicio existía un 48%. Estamos hablando como una variación. No quise sacar un promedio porque como eran problemas todos distintos, no podíamos sacar un promedio de porcentaje porque no todos trataban de lo mismo. También el texto nos indica que
no nos dice un porcentaje, no nos dice una cantidad de personas exactas, pero dice que muy pocos estudiantes intentaron utilizar los diagramas como una forma de resolver los problemas, pero no tuvieron éxito alguno. Lo que más se ve en probabilidad condicional como recurso, como estrategia, era recursos algebraicos y aritméticos. Bueno, nuestra solución, o como que planteamos para poder mejorar el entendimiento o generar un proceso de enseñanza-aprendizaje de la probabilidad condicional más como afín, que esté más ligada y que los estudiantes puedan entender mejor, es primero explicar bien los conceptos, comprenderlos bien, porque podemos ver muchas veces que los profesores pasan como el contenido muy rápido, no tienen una pausa, no preguntan. Entonces también con esto llevamos a la incentivación a participar de los estudiantes para que nosotros, por decir como docentes, podamos consultar al estudiante de que él pueda explicar desde sus propias palabras cómo entendió el problema. Lo otro es que como los estudiantes presentan muchos problemas con los enunciados, significa que la simbología del lenguaje matemático no la están entendiendo. Y lo que podríamos también implementar es un uso del lenguaje matemático más cotidiano, porque nosotros incluso desde, por decir, desde mi experiencia en el colegio, a mí siempre me enseñaron a resolver problemas, pero nunca me explicaron la simbología matemática. O sea, yo cuando llegué a la universidad no tenía idea de la simbología matemática, como de el existe o para todos o entre otros tipos de simbologías matemáticas, del lenguaje matemático, yo no entendía nada de eso porque en el colegio se van como directamente a la aplicación y resolución del problema, no te enseñan a utilizar lógica ni lenguaje matemático. Y nada, más que nada nuestra solución es explicar, ojalá de varias formas, la resolución de un mismo problema, porque normalmente los docentes caen, sobre todo en matemática, caen en que no, usted tiene que hacer el problema tal cual como yo lo hice, si no está malo. Entonces, lo que nosotros queremos dar a entender es que los estudiantes puedan utilizar muchas estrategias, enriquecerse de concepto y conocimiento y ellos sean capaces de elegir, dado su propio razonamiento, cuál es la estrategia que más les conviene. Y eso sería nuestra presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bueno que finalmente emitieron, digamos, a partir de lo que habían presentado, una opinión o una idea de cómo proyectar esto hacia la enseñanza y el aprendizaje. Genial, chicos. Gracias, profe. ¿Algún segundo grupo? ¿Algún segundo grupo? El 7. Nosotros el 7. Grupo 7, perfecto. El grupo Sí. 7, que iban a ver los sistemas de ecuaciones y la resolución de problemas. Genial, chicos, chicas. Somos todo oídos. Buenos días, compañeros. Vamos a presentar nosotros el sistema de ecuación en resolución de los problemas. Mi grupo está compuesto por Sofía Bedware, Brian Maldonado, Nayeli Ruiz, Valeria Zapera y Scarlett Vega. Brian. ¿Qué es la resolución de problemas? Se entiende la resolución de problemas matemáticas como la interpretación de una información dada y el análisis de los datos para alcanzar una respuesta aceptable o al menos afianzar las bases para una o más alternativas posibles. Esto lo dijo Carver y Miles en 1936. ¿Ya? También nosotros consideramos que resolver un problema significa dar una explicación coherente a un conjunto de datos relacionados dentro del contexto, ya sea real, realista, imaginario o puramente matemático, y que para lograr su solución no exista un mecanismo predeterminado. Aquí nosotros relacionamos la relación de problemas con la metodología de aprendizaje basada en problemas, que es lo que se utiliza generalmente en el colegio.
y que ésta promueve en el alumno la construcción de su propio conocimiento, el aprendizaje a partir de hechos cotidianos, reconocer el uso de las matemáticas y, si, si nos vamos al currículum, ¿qué nos dice este? Perdón. Ya, mi amor, vaya, vaya. Suele pasar, no se Pero- preocupe. Sí, no te preocupes. Bueno, como mientras esperamos a Scarlett, podríamos pasar a la siguiente diapositiva. Brian, ¿sí esto? Ya, gracias. Ya, aquí vamos a hablar en el rol que toma el profesor y el estudiante frente a la resolución de problemas en sistemas de ecuaciones. Según lo investigado, llegamos a la conclusión que el profesor toma el rol de guiar al estudiante, entregándole las herramientas para que él pueda llegar a lo esperado, que es resolver el ejercicio. El estudiante, bueno, debe ser capaz de generar y construir sus propias estructuras de conocimiento basándose en lo que ya conoce previamente. Eh, y no enfocarse solamente en el resultado final, sino que es como se espera que el estudiante, más allá de aprender la mecánica, aprenda cómo funciona, cómo se aplica realmente eso, porque más allá de que él sepa, no sé, el, el método de igualación, por ejemplo, y solo lo aplique, la idea es que entienda lo que está haciendo. Y los materiales, bueno, se busca el uso de material concreto para la abstracción inicial del problema, para que sea menos complejo para el estudiante. Algún software, algo que sea pictórico, que le ayude a ver las cosas más que simplemente imaginarlas. Plantear cosas de... Bueno, igual esto tuvo un cierto debate cuando se realizó la presentación sobre si era mejor enseñarle, introducir esto con problemas o ejemplos de la vida cotidiana antes de centrarnos en lo que es la fórmula y las cosas como la estructura algebraica. Eh, y, y bueno, en realidad no llegamos como a una conclusión en concreto. Porque en mi caso yo fui, en mi colegio pasó así. A mí primero me introdujeron esto en base a ejemplos cotidianos y a mis compañeros algunos no fue así, fue al revés. Primero le explicaron la estructura algebraica y después le dijeron, no, esto se podría usar no sé, en la feria o en estas cosas. Em, eh, Brian, continúa por favor. Gracias. Bueno, aquí nos encontramos del cómo enseñar y como bien decían mis compañeras anteriormente, llegamos a esto de que se les expone un problema de la vida cotidiana, que es como el objetivo del profesor hacia el estudiante, que involucre obviamente el sistema de ecuaciones. Y se busca que el estudiante construya su propia estructura de conocimiento basándose en lo que previamente posee, porque obviamente tiene conocimientos previos. Entonces, acá, como bien decía Sofía, el objetivo no es que el estudiante mecánicamente aprenda a resolver y no es lo importante el resultado, sino que él aprenda y analice del cómo él lo haría en base a un sistema, o sea, en base a un problema de la vida cotidiana. Brian. Bueno, el cómo evaluar, una evaluación tipo prueba, examen, de carácter calificativo, es lo más común que se puede usar, donde se califica más que nada el procedimiento que hace el estudiante más que cuando llega al resultado. Pero también se puede evaluar cuando el estudiante ya logra asociar un contexto al sistema de ecuaciones. Oh, ay, eh, y también cuando puede solucionar mentalmente el problema. Dale, dale, dale. Ya, Ya. como ejemplo,
nosotros tomamos el OA4 de las bases curriculares de matemática de primero medio, que nos dice resolver el sistema de ecuaciones lineales 2x2 relacionadas con problemas de la vida diaria y de otras asignaturas mediante representaciones gráficas, simbólicas y de manera manual o con software educativo. Este OA tiene indicadores, pero nosotros tomamos el que dice resolver problemas de ecuaciones utilizando métodos algebraicos de resolución. Y para aplicar este OA se debe tener conocimientos previos de la concepción de la función lineal, y la ecuación con números racionales, y la ecuación con números racionales, lo que es la función afín, el área y el principio. Ya, espera, no cambié. El currículum toma una pasada que la concepción de la resolución del problema difiere de cada individuo. Acá el currículum toma la resolución del problema como una habilidad. Para ello, la resolución del problema implica no solo poner en juego un amplio conjunto de habilidades, sino también la creatividad de buscar y probar diversas soluciones. Y también, Brian, siguiente. Nosotros sacamos ejemplos presentes en el cuadernillo de matemática de primero medio, donde al alumno se le presenta diferentes métodos de solución. Que tenemos el método de igualación, el método de y el método igualación, sustitución y el método de reducción. Y en cada método y en cada método, ahí si se dan cuenta, está como como los pasos que debe recordar el alumno para resolverlo. Pero acá en primero medio nosotros nos dimos cuenta que solamente hacen uso de problemas algebraicos, y que por lo menos los textos de estudio ocupan muy poca la analogía de la vida cotidiana. Lo que en los textos que nosotros analizamos sobre la resolución de problemas planteaba mucho que esta se relacionara con la vida cotidiana. Y al analizarlo, el cuadernillo por lo menos, nosotros no vimos ningún problema que tuviera relación. Y esa parte final ahí dice resolución de problemas, modelo de Polian, es como más o menos las fases que debería tener o considerar el alumno al resolver un problema, como comprender el problema, trazar la forma en que lo va a plantear, qué relación tiene con lo que sabe o cómo le sirve lo que ya previamente sabe. Ejecutar el plan y examinar la solución si es correcto o no. Chicos, ¿algo que aportar? Ahí está la bibliografía que ocupamos más o menos. Ocupamos 2 textos que hablaban sobre la resolución de problemas. Uno era... ¿cómo se llama? Espérame. Ya. Uno era de la Facultad de Humanidades de Licencia de la Enseñanza Matemática y Física, que nos hablaba del método de aprendizaje basado en problemas y su incidencia en el aprendizaje de situaciones de la ecuación lineales de 2 variables. Y el otro texto era, era la enseñanza basada en distancia entre conocimiento teórico y saber común. Y las bases curriculares también. Genial, genial. Muchísimas gracias por la presentación. Valoro el tema de que se hayan metido con el currículum. Eso es bueno porque es un insumo fundamental para la preparación de la enseñanza después. Entonces hay que empezar a interiorizarse con él. A mí me llama la atención, a la luz también de lo que ustedes exponen, que la literatura, la investigación dice que hay que, por ejemplo, este tipo de contenidos matemáticos asociarlo a lo cotidiano, contextualizarlo, que no se transforme en algo sumamente algebraico, pero los textos de estudio o el currículum apuntan hacia como en lo contrario. Eso mismo nosotros debatíamos, que por lo menos el OA que analizamos, que era primero medio, se supone que el estudiante ya tiene alcanzado un nivel cognitivo mayor de abstracción. Entonces, en el cual que se puede trabajar solamente
lo simbólico, pero el sistema de ecuaciones se trabaja también, por lo que yo tengo entendido, desde kinder y primero básico, con la resolución, con lo concreto y lo pictórico, como por ejemplo ponen en la balanza, en una balanza tienen 3 círculos y en otra balanza tienen 2 triángulos, y tienen que saber cuánto pesa cada una, más o menos, y eso también es un sistema de ecuación, pero más pictórico o concreto. O sea, Por lo mostrando, que estábamos mostrando. Disculpa, no, sigue, sí, porfa. por lo que estábamos analizando igual, el currículo basa la resolución de problemas y especialmente el sistema de ecuaciones por el nivel cognitivo del sujeto. Eso. Ya, oye, es que genial eso porque existen otras formas de resolver ecuaciones que no sean algebraicas. Y es necesario dotar a nuestros estudiantes de esas herramientas para que no se transforme todo en algo sumamente algebraico. Me gusta que con estas presentaciones vayan ocurriendo o saliendo a la luz ideas que enriquezcan su formación y que después no se pierdan, porque uno en el sistema educativo está muy tentado a repetir lo anterior, o sea, a no innovar. Pues la invitación que te da todo el sistema es a mantener, más que a buscar opciones nuevas. Y ahí la diferencia entre una profesora y una gran profesora está en la que está dispuesta a arriesgarse con eso. Gracias al grupo 7 de Maldonado, Bedwell, Saperas, Vega, Ruiz y compañía ahí en el caso de Scarlett. Otro grupo que quiera sumarse. O lo hacemos aleatorio. Yo solía tener un dado para estas cosas. Y le decía a mis alumnos, te cambio la nota por un punto base más lo que den los dados. ¿Te sientes con suerte hoy día? Yo andaba con mi dadito ahí en la sala. Ahora no tengo idea dónde quedó mi dado. Pero. Tiene que haber una forma de escoger aleatoriamente. Que sea aleatorio. Aquí yo los tengo a ustedes separados en 2 páginas. Ya. Y van a exponer ahora de forma aleatoria. Podrías usar un dado en línea. No, usé una moneda y un... Ya. Grupo 10. Alarcón Cabello, Pavlovich y Ciarezzi, o Ciarezzi. No sé pronunciar bien las cosas de pronto. Además que algunos apellidos son extranjeros, en el sentido no castellanos. Porque extranjeros en realidad, salvo los apellidos Rapanui, Aymara, Mapuche, son todos extranjeros. Así que mi dificultad es con los apellidos no castellanos. Grupo 10. ¿Tenemos a alguien del grupo 10? Sí, profe. La Gina tenía el power. Gina, Ella ¿estás va a por ahí? presentar. Perfecto. Entonces somos todos... La Olguita va a exponer. Ok. Ahí va el balón de un lado a otro. Gina, comparte el power, porfa. Listo, estoy. Dame un minuto. Ahí.
Chicos, chicas, no sé si están hablando y no les escucho o todavía no empiezan, porque yo no escucho nada. ¿Ya me escuchan? Ahí sí, súper, súper, súper. Aló. Sí, se escucha, muy bien. Ya, ya, entonces, ¿qué dice el marco teórico respecto a las formas de abordar el tema? Bueno, lo que encontramos nosotros es que, primero que nada, para abarcar el teorema de Tales desde de este teorema, es que se deben considerar tres subcategorías: la representación de la interpretación de problemas, la representación de resolución de problemas y el diseño de nuevos problemas a partir de una representación. ¿Ya? Y esto quiere decir que se enfocan en la representación verbal para pasar a la representación gráfica y luego a la representación algebraica. Y bueno, finalmente con la representación material, que es la que va a manipular el estudiante. ¿Ya? Y ahí podemos enfocarnos en una GeoGebra, por ejemplo, que nos serviría para que el estudiante lo grafique, lo analice y lo pueda manipular. Gina. Bueno, bueno, en este estudio disculpen, es que estoy trabajando. Voy a leerles lo que anotaron aquí mis compañeros. Ya en este estudio se busca explorar cuáles son las competencias necesarias para comprender y utilizar el teorema de Tales, donde el sistema matemático de signos es fundamental para determinar y establecer relaciones geométricas. Se controlaron secuencias didácticas a 30 alumnos de la Ciudad de México, partiendo con tres ejes: la operatividad, resolución de ecuaciones lineales y situaciones geométricas, ¿ya? Cuyo punto central y culminante es el uso de la noción dependiente de una recta. La problemática en sí se determina cuando los estudiantes codifican, analizan e interpretan el ejercicio en base a sistemas matemáticos de signos más aritméticos que geométricos. Ya el sistema matemático de signos de la aritmética elemental se había adicionado a los signos geométricos a los ángulos de inclinación, medición de segmentos, perpendicularidad y paralelismo. Donde la mayor abstracción generada por los estudiantes fue el significado y sentido de la situación problemática con un lenguaje de sistema matemático de signos, más concreto a lo geométrico. Gina. Entonces, nosotros respecto a esto, creemos que es vital contextualizar en la enseñanza, porque igual en uno de los textos que leímos decía que los estudiantes tienen mucha dificultad para llevar el teorema de Tales desde lo verbal a la gráfica. Ya hay un estudio en el que los estudiantes ponían mal los datos que se les entregaban en la gráfica, por lo tanto, obviamente iban a tener problemas al momento de resolver el problema. Ya, entonces aquí
Escriben: como es sabido, es de vital importancia la contribución de la enseñanza, y por ello queremos plantear una propuesta ligada al ámbito tecnológico, pues los estudiantes se encuentran firmemente vinculados a los celulares, computadores, etc. Podemos aplicar la plataforma Kahoot para crear preguntas sobre el teorema de Tales y medidas chinas. Sobre el teorema de Tales, y a medida Perdón, que el Olguita, profesor o Olguita, profesora perdón que vaya... te interrumpa. Ana, ¿puedes apagar el micrófono, porfa? Que se escuchan. Gracias. Ay, Perdón, Olga. gracias. Perdón, no me había dado cuenta. Vaya respondiendo las preguntas, los estudiantes van respondiendo a la alternativa. Pero este es una forma de que sea didáctica la clase, para que el estudiante vaya desarrollando el contenido. Kahoot y los TIC lo pensamos más que nada para que el estudiante sea más didáctica el aprendizaje, pero en sí nos queríamos enfocar y proponer que algún método, para que aún no lo definimos, para que el estudiante pueda no tener problemas al momento de graficar, ya que el problema está en sí en la verbalización y al momento de graficar y resolver problemas en el teorema de Tales. No sé si alguno de mis compañeros quiere agregar algo más a lo que dije. Sí, bueno, al menos en la propuesta que nosotros teníamos, como dijo la Olga, nosotros nos enfocamos más a una propuesta de evaluación, que por eso pusimos la plataforma Kahoot como para poder evaluar si el estudiante aprendió o no. Pero no hace falta poner aquí la propuesta como de enseñanza, para que no, como dijo mi compañera, que los estudiantes no tengan problemas en poder graficar algún enunciado que pueda tener el teorema de Tales, como de forma verbal, gráfica y eso. No sé, la Gina o el Danco, si quieren agregar otra cosa. Bueno, al parecer ahí los compañeros no iban a agregar algo más, pero a ver, yo quisiera mencionar, oye, ojo con la acentuación ahí, mira, si te percatas en la penúltima diapositiva, ahí hay un tema con una diéresis que no va sobre una O. Bueno, hay que ahondar en el tema de la representación simétrica a grandes rasgos. Según esta teoría, una persona, un estudiante, comprende un concepto matemático si es capaz de transitar a través de las distintas representaciones de ese objeto. Los objetos matemáticos tienen distintas representaciones. En el caso del teorema de Tales, el teorema de Tales representa algo y se utiliza para algo. Hay una representación numérica que es mediante la proporción numérica, hay una representación geométrica y que involucra rectas paralelas y secantes, así que la propuesta que nos presentan al final tiene sentido siempre y cuando se evalúe qué tan sencillo es para los estudiantes transitar a través de esas representaciones. Entonces, para poder trabajar cualquier concepto con esta teoría, lo primordial es definir cuáles son esas representaciones y luego ver cuáles son los tratamientos que hay entre ellas, ¿ya? Jóvenes, vamos a dejar el resto de las presentaciones para la próxima semana, en honor al tiempo, y quisiera dejarles en el aula virtual las lecturas para la próxima semana. Aquí está. Archivos de la clase. Nosotros vamos a comenzar a ver ya derechamente cada una de las digamos teorías,
Ya, vamos a llegar hasta la lectura 9 y nosotros ya tenemos la 1, la 2, la 3. Entonces la 4 y la 5 van a quedar disponibles en esta carpetita. Y salvo esta presentación que faltan, estos 7 grupos que faltan, vamos a quitar el pie del acelerador en el sentido de no tantas tareas de una semana para la otra, porque si no también, como decía la sabia película Karate Kid, mucho de algo no es bueno. Entonces va a quedar la lectura 4 y la lectura 5. Estoy viendo que se carguen estas dos cositas porque... Entonces tenemos estas lecturas, van a quedar aquí, y antes de cerrar me gustaría simplemente mostrarles cuáles son estas lecturas. La idea es que usted, a ver, yo no le voy a tomar estas lecturas, yo no le voy a, necesariamente no le voy a hacer una prueba de lectura la próxima semana. Pero sí lo que vamos a conversar en clase, después de que los compañeros y compañeras terminen de presentar, va a estar basado en estas lecturas. ¿Y qué dice la lectura 4? A ver, aceptar. Lectura 4. Representaciones semióticas y evolución conceptual de la enseñanza de las ciencias y las matemáticas. De Oscar Tamayo. Este texto, cortito, tiene 13 páginas. Los textos científicos generalmente nunca son de las mismas páginas que te dicen, porque uno tiene que considerar que en las últimas páginas están las referencias, ¿ya? Pero, este es un muy buen texto para interiorizarnos todos a la vez sobre qué es esta teoría de las representaciones semióticas, ¿ya? Y después vamos a echar un vistazo a un resumen, vamos a de todas formas consensuar ciertas cosas en clase. Y la lectura 5, que es un poquito más larga, es el análisis de las prácticas docentes en la teoría antropológica de lo didáctico. ¿Ya? Entonces, aquí nos dan sobre todo la noción de la organización praxeológica, la noción de qué es esta teoría. Y podemos encontrar aquí un texto que nos puede ayudar a comprender mejor cuál es esta teoría. Chicos, se los menciono porque el trabajo final, no el trabajo número 2, que es para finalizar este mes de mayo, pero el trabajo final estará enfocado en generar propuestas ya profundas y serias de aprendizaje a partir de una unidad del currículum que se les asignará de forma aleatoria, y una de las teorías, de las tantas teorías que hemos visto de forma superficial, pero que vamos a ir viendo cada semana a semana de forma más profunda. ¿De acuerdo? Así que usted vaya pensando por lo menos en comprenderlas todas de la forma, al menos de una forma superficial. ¿Ya? Dejamos las lecturas para la próxima semana. Quienes aún no presentan lo van a hacer la próxima semana. Las primeras 3 notas de los trabajos acumulativos yo se las voy a ir dando por grupo. Yo creo que en el transcurso de esta semana y la próxima, pues tengo estas notitas anotadas con algunos apuntes dependiendo de cada una de las presentaciones. Dejemos estipulado eso inmediatamente, Lorena. Para que tengan un espacio ahí donde subirlas. Ya. En tareas y talleres, para que las puedan subir desde el día de hoy. Entonces, ponemos aquí activar edición. Turururum. Y esta la vamos a duplicar. Y van a ser presentaciones, actividad. No. Ahí sí. Actividad, no, pero amigo, ¿por qué haces eso?
Ahí está. Actividad 3 de mayo. 03 de mayo. Entonces ahí tienen ustedes la opción de subir estas presentaciones, los que ya las subieron y los que van a presentar la próxima semana. Chicos, chicas, entonces, esta segunda parte del curso es para interiorizarnos en los distintos marcos teóricos. Y ya la tercera parte del curso es para que ustedes trabajen en su digamos, presentación final del curso. No sé si hay alguna pregunta, queja, reclamo. Si después se le ocurre alguna pregunta, si no quiere hacerla en la clase, puede siempre enviar un correo electrónico. Esta semana ya voy a poder estar respondiendo a cada cosa de manera mucho más rápida. Y antes de terminar también quisiera, en representación del comité organizador de las Jornadas Nacionales de Educación Matemática, agradecer a quienes nos apoyaron. Hubo un grupo de estudiantes que estuvo ahí con nosotros esos 2 días. El apoyo de los estudiantes fue fundamental. Yo les invito para las próximas actividades que tenga la escuela de este tipo a que se sumen, porque cualquier compañero o compañera que haya participado esos días con nosotros, estoy seguro que les pueden contar de lo mucho que se aprende en este tipo de eventos. A final de este año, finalizando este año, vamos a tener un evento similar, pero enfocado en tecnología para la educación. Este fue el evento que organiza una vez al año la Sociedad Chilena de Educación Matemática. Sociedad de la que nos podemos jactar de tener al presidente entre nuestros académicos, que es el profesor Alonso Quirós. ¿Ya? Así que si esa organización, sobre todo la semana pasada, ocasionó retrasos en nuestro quehacer, yo les pido las disculpas del caso y les dejo invitado a cualquier cosa que se organice en la escuela. Ustedes son futuros profesores y ese entusiasmo en participar ayuda harto, porque uno aprende muchísimo. Sería todo por hoy. Se cuidan, se acuestan temprano, le hacen caso a la mamá. Casa Chica llenó. Si su comuna pasó a fase 2, no se suba por el chorro, no salga todos los días. Si puede. Chao, profe, cuídese. Chao, Scarlett. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, profe. Quédense en la casa Adiós. también. Chao, profe. Chao.